Yo ahí. Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias a la Fundación FAES y al Instituto Atlántico de Gobierno por tener la iniciativa de este acto y por darme el honor de estar sentado aquí toda la mañana, cosa que hago con mucho gusto. Vamos a intentar hacer un repaso a ese conflicto y quizá podamos al final abordar también algunas otras cuestiones del momento presente. Presidente, ¿debemos tener miedo a China? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y muchas gracias especialmente a Ramón Pérez Maura por poderle exprimir toda la mañana. Bien, debemos tener miedo de tener miedo a China. Y conviene no tener miedo, pero conviene ver la realidad y aceptar lo que es la realidad en este momento. China es un actor clave en la política estratégica en este momento y en la política mundial en este momento. Y esa política está definida, ese momento del mundo, como sabemos, está definido en gran medida por una competencia entre poderes. China aspira a varias cosas al mismo tiempo. China aspira a alterar el orden mundial internacional y alterarlo en su beneficio. Y para conseguir alterarlo pretende aumentar su influencia creciente en distintas zonas del mundo, desde Iberoamérica hasta por su propia región. Segundo, China pretende expulsar a los Estados Unidos de Asia-Pacífico, por lo tanto, tener el control de seguridad y el control del tráfico marítimo y el control político de todo el Asia-Pacífico como elemento fundamental para alterar el orden mundial. Y tercero, China pretende derrotar al mundo occidental y a los Estados Unidos en la competencia entre poderes, fundamentalmente basada en tres ámbitos muy claros. Uno es la competencia tecnológica, quién es más poderoso tecnológicamente en el mundo. En segundo lugar es el desafío en relación con Taiwán. Para los chinos ya se sabe que hay varios temas absolutamente esenciales y uno de ellos es Taiwán. Y el tema de Taiwán pues lo tendremos encima de la mesa muy probablemente más tarde, más pronto que tarde, probablemente en esta misma década. Y en tercer lugar es utilizar todas las capacidades económicas y comerciales y el no cumplimiento de reglas en una competición económica que le puede dar ventajas. Eso unido a sus alianzas y amistades internacionales, que son fundamentalmente la alianza con Rusia y la alianza con Irán, que tiene mucho que ver con la situación en Oriente Medio y de la cual China es especialmente dependiente en términos de suministro de petróleo y de suministro de gas, pues marca un punto de referencia en el cual China pues, es un elemento fundamental en la estrategia del mundo de hoy, pero es al mismo tiempo el gran competidor que trata de desestabilizar, de revisar y de alterar la supremacía occidental en el mundo. Y durante las últimas décadas, o por lo menos lustros, hemos intentado tender puentes, hemos mirado para otro lado con frecuencia cuando nos robaban patentes. ¿Esta estrategia no ha salido un poco mal, por lo menos? Ha sido una estrategia probablemente en los tiempos de la Guerra Fría inteligente y necesaria, pero después ciertamente algo ingenua. Es verdad que cuando se produce la célebre visita primero de Kissinger y luego Kissinger y Nixon a China, pues se trata de incorporar a China, de tener una relación con China que sea útil en la confrontación de la Guerra Fría que era entonces contra la Unión Soviética. Y eso razonablemente funciona bien y empieza un proceso de transformaciones económicas en China, que culmina esencialmente en el año 2000, cuando en el año 2000 China entra en la Organización Mundial de Comercio.
Yo se lo recuerdo muy bien porque en la Organización Mundial de Comercio nosotros nos manifestamos a favor de la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio. Bueno, si tú intentas poner a China en el mundo internacional y aceptas a China en el mundo internacional comercial, tienes que aceptar las consecuencias de lo que pasa. Lo que se pensó en un principio es decir, bueno, China, al hacer esto, habrá un progreso económico en China, es cierto, lo ha habido, incluso un crecimiento de doble dígito durante muchos años, que ha transformado en gran medida la economía china, y China aceptará las reglas internacionales, las reglas de comercio internacionales y el comportamiento internacional homologable para otros países del mundo. Y empezará a darse los pasos hacia una democracia en China. Eso no ha ocurrido. Ha ocurrido el crecimiento económico chino. El crecimiento económico chino ya es declinante, ya es solamente de un dígito, y además con unos problemas otra vez muy grandes en cuanto a los producidos por la política demográfica desastrosa que se mantuvo durante muchos años de solamente un hijo. Pero ahora, en este momento, la evolución de China ha sido en sentido contrario. Es decir, en sentido contrario al que esperábamos y al que deseábamos. Es mayor control que nunca por parte del Partido Comunista. El Partido Comunista de China lo controla todo. Quiero decir, Xi Jinping o Putin hacen el mismo análisis, que es a nosotros la revolución tecnológica no nos deshace o no nos desarticula nuestras sociedades. Segundo, a nosotros la combinación de la revolución tecnológica y los poderes occidentales no nos desestabiliza los regímenes. Por tanto, el control del Partido Comunista es más férreo que nunca. El control del Partido Comunista en todos los ámbitos de acción en China es más duro que nunca. Todas las empresas chinas esencialmente están controladas por el Partido Comunista y todas las que no se dejan controlar dejan de ser empresas chinas. Y el control de las autoridades chinas sobre la población es total. El país del mundo, si uno se quita a Singapur, el país del mundo con más control sobre los ciudadanos es China. Y su capacidad de control es total. Entonces, si nuestro deseo era incorporar que China fuera un actor normal en el comercio internacional, no, porque faltan reglas de transparencia, porque faltan reglas de competencia, porque hay problemas de propiedad intelectual. Segundo, si aspirábamos a una democratización de China, la respuesta es que no. Por lo tanto, esa estrategia no ha funcionado bien, lo cual no quiere decir que no nos tengamos que acostumbrar pues, y tratar con lo que es la realidad del mundo de hoy. Es conocida la presencia de la inversión china en países de Hispanoamérica, en bastantes, en países africanos también. ¿Está Oriente Medio en el radar de China ahora? ¿Puede jugar algún papel en la guerra de Gaza? Más que jugar un papel en la guerra de Gaza, tiene intereses específicos. China está muy presente en Irak, China está muy presente en Irán, China también tiene intereses importantes en Arabia Saudí, pero sobre todo China tiene unas necesidades de suministro muy grandes, porque es totalmente dependiente de fuentes energéticas, ¿no? Y en consecuencia, todo lo que ocurre en Oriente Medio es absolutamente fundamental para ellos, ¿no? Entonces, China es un actor. Vamos a ver, China es uno de los que defiende la existencia de los dos estados en Palestina, ¿no? Pero al defender los dos estados en Palestina, China lo que está es protegiendo a Irán. Porque al final los chinos saben perfectamente, y no sé si luego hablaremos de ello, que la tesis de los dos estados es una tesis imposible en el mundo de hoy. Imposible en la realidad actual de hoy. Y por lo tanto, la tesis de los dos estados, con Irán como actor fundamental, con Hezbollah, con los hutis, con Hamas, es una cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, al final, esa posición china es una posición favorecedora para las posiciones iraníes, entre otras cosas porque les conviene desde un punto de vista político para alterar también la zona. No hay que olvidar que Irán es otra potencia que aspira a la expulsión del mundo occidental y a la expulsión de los Estados Unidos de la región y ser el poder dominante, y para empezar con esa expulsión lo que trata es de eliminar a Israel, que es el factor esencial
en esa ecuación, ¿no? Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, los chinos juegan una política en favor de lo que esas posiciones iraníes. En la línea de lo que estaba diciendo, hace 8 meses que comenzó esta guerra, 8 meses y una semana que comenzó esta guerra, este conflicto. ¿Cuál es su perspectiva de cómo ha evolucionado en estos 8 meses tanto el conflicto sobre el terreno como la visión internacional de este conflicto? Vamos a ver, primero, ¿por qué empieza este conflicto? Y empieza este conflicto porque hay un grupo, Hamás, que ataca y hace un ataque brutal al territorio de Israel, en el que además no solamente mata a mucha gente, sino que secuestra a un número importante de ciudadanos israelíes. Segundo, ese ataque está más o menos inspirado por Irán, porque Irán es el gran actor en donde finaliza y confluye todo en Oriente Medio. Y, evidentemente, Hamás es un actor en favor de Irán, como lo son los hutíes, como lo son los de Hezbollah y como son los propios agitadores y miembros de los movimientos palestinos. Tercero, la operación de reacción de Israel es una operación absolutamente legítima, en autodefensa. Israel ha sido atacado y tiene todo el derecho a defenderse. Cuarto, es decir, esta operación militar es extraordinariamente difícil, porque es sobre un territorio muy pequeño y muy urbanizado, en el cual nosotros tenemos que dar cuenta lo que sería actuar en barrios de Madrid casa por casa, intentando no causar destrucción. Eso es una guerra, siempre causa destrucción, pero cuando es una guerra en esas circunstancias, y ya se vivió en Mosul, por ejemplo, en las actuaciones de los Estados Unidos contra el ISIS, es extraordinariamente difícil, ¿no? Y evidentemente puede evitar a cometer errores o a cometer en algún momento algunos excesos. Pero yo diría lo siguiente. Primero, si se quiere llegar a una solución en este tema, y se quiere que no haya más guerras en el futuro, o que haya las menos guerras posibles en el futuro, Israel debe ganar la guerra. Israel debe terminar la operación. Por lo tanto, cualquier decisión de cualquier país, empezando por los Estados Unidos, que dificulten que Israel termine la operación, es decir, y neutralice las capacidades destructivas y terroristas de Hamás, es un error. Se me dirá, ok, eso lo hacen los Estados Unidos porque el presidente Biden tiene unas elecciones y está muy apretado por su izquierda radical, que la tiene y existe. Muy bien, está muy bien, pero por eso no deja de ser un error. Bueno, hay una cuestión previa, y es para cualquier guerra, ustedes liberan a todos los secuestrados. ¿Pero qué es esto de promover negociaciones con un grupo terrorista que tiene a la gente secuestrada? ¿No? Usted libera a todos los secuestrados. Y cuando libera a todos los secuestrados, a lo mejor me puedo hablar de alguna cosa. Segundo, se tienen que garantizar las condiciones de seguridad en toda la franja de Gaza, en todo Cisjordania, y se tiene que hacer unas condiciones de seguridad en toda la región. Sin Israel, en el corto plazo y en el medio plazo, Israel tiene que tener las condiciones y las claves del mantenimiento de la seguridad y de la estabilidad en Gaza y en la zona. Y, naturalmente, luego extenderlo eso regionalmente. No hay ningún otro país, no hay ningún otro poder que pueda sostener unas condiciones de seguridad. Y, por último, es absurdo pensar que una tesis como la de dos estados, que podría ser una tesis de decir, oye, me dice, qué bonito es que dos estados convivan fraternalmente, se reconozcan, puedan comerciar, puedan convivir, se pueda viajar, se pueda entrar en un sitio. Es maravilloso. El problema es que no es posible. Entonces, no es posible porque hay algunos que no quieren. Las autoridades palestinas, desde Yasser Arafat hasta el actual Mahmoud Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina, o lo que queda de la Autoridad Nacional Palestina, no digamos ya Hamás, no digamos Hezbollah, no digamos los hutíes, no digamos Irán, no quieren un Estado palestino independiente, no lo quieren.
Lo que quieren es que no exista Israel, que es distinto. Entonces, eso, desde el punto de vista occidental, es exactamente lo contrario a nosotros lo que tenemos que pensar. Para nosotros, la garantía fundamental de seguridad del mundo occidental es Israel. Y entonces, en eso nos tenemos que concentrar y en eso tenemos que ser muy claros en el mantenimiento de esa posición. Es verdad que se puede decir, desde el punto de vista de la opinión pública internacional, hay que decirlo todo, los israelíes podrían haberlo hecho algo mejor. Y es verdad que lo podrían haber hecho algo mejor. Pero el que poder haberlo hecho algo mejor no impide que la visión de fondo de la cuestión sea la que yo creo que he expresado con claridad. En este contexto, el Gobierno español ha hecho una clara apuesta en este conflicto. ¿Cómo tenemos que entender, primero, el reconocimiento del Estado palestino, que es algo sin precedentes, porque España no reconoce Estados? España establece relaciones diplomáticas con países. Jamás reconocimos el Estado de Israel, jamás reconocimos a ninguna de las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Simplemente se establece o no se establece. Aquí ha sido a lo grande. Aquí hemos reconocido el Estado palestino y después la personación de España en la demanda de la Corte Penal Internacional. ¿En qué posición nos deja ante nuestros aliados occidentales? Bueno, yo creo que nos deja desde el punto de vista de lo que significa los intereses occidentales en la posición más débil posible, más comprometida posible y menos inteligible posible. Es decir, nos deja en la peor de las posiciones posibles. Pero yo creo que es que si me dijeran, bueno, miren ustedes que hay una parte de estos, del Gobierno, empezando por su presidente, que es que tiene una preocupación histórica muy grande por los derechos del pueblo palestino, etcétera, etcétera. No es verdad. Lo que tiene es una preocupación muy grande por el mantenimiento de la coalición. Y aquí lo que estamos defendiendo es los intereses internacionales de grupos de ultraizquierda, radicales, que defienden y que quieren hacerse un hueco en el mundo internacional abrigando estas causas. Es decir, hay que reconocer a un Estado palestino que, como se dice muy bien, se establecen relaciones diplomáticas con lo que son Estados, no con lo que no existe. Hay que acusar a Israel de genocidio, hay que llevar a Israel a la Corte Penal Internacional. Pues esto es tener ganas de ser el líder de la ultraizquierda del mundo, ¿no? O ser un dirigente de la ultraizquierda del mundo. Para los intereses de España, si se pensase en los intereses de España, en los intereses de España no está en eso. Y basta con pensar una cosa. Mire usted, ¿dónde están los intereses de España en relación con nuestra posición en el norte de África, nuestra relación con los Estados Unidos, nuestra relación con Israel y nuestra relación y nuestra posición en los famosos acuerdos Abraham? ¿Quién suministra material militar a Marruecos, por ejemplo? ¿Quién suministra inteligencia? ¿Quién suministra ayuda económica? ¿Quién suministra, por la parte al otro lado del Atlántico, los Estados Unidos? ¿Quién suministra inteligencia? ¿Quién suministra capacidad militar? ¿Quién suministra todos los medios necesarios por la parte israelí? ¿Y España? ¿Y España? Es decir, hacer de la política exterior de tu país una política ideológica radical en contra o haciendo abstracción del interés general de España es lo que estamos viviendo. Presidente, alguna cuestión sobre la situación política española necesito hacer. Vamos allá. ¿Es posible frenar la ofensiva del Gobierno contra la independencia del Poder Judicial y de los medios de comunicación? Es posible y es deseable. Es posible, sin duda, es deseable para mantener nuestro sistema democrático con buena salud y para mantener los principios fundamentales que son el de la separación de poderes y la libertad de información como piezas esenciales del Estado de Derecho. Segundo, es posible porque en España todavía funciona un Estado de Derecho. Y todavía es un Estado de Derecho. Es verdad que todos los días se hace algo para dañar el Estado de Derecho en España. O bien cuando se mira a los jueces, o bien cuando se mira a los medios de comunicación, o bien cuando actúan algunas instituciones, como es el caso de la Fiscalía o como son otras instituciones.
pero todavía existe el Estado de Derecho en España y tenemos que tener esa confianza. Ahora bien, todo eso depende de una cosa, y es que la energía cívica de los españoles funcione. Lo he explicado en varias ocasiones en una anécdota muy significativa de un pariente tuyo, don Antonio Maura, y entonces yo con el rey Alfonso XIII. Cuando el rey Alfonso XIII, en un momento crítico para la monarquía de Alfonso XIII le pregunta a Maura qué es lo que se puede hacer, y Maura le dice: el destino de España está pendiente de que los españoles dejen de ser espectadores de su propia ruina. Bueno, pues si los españoles pasamos de ser espectadores a agentes activos para evitar la destrucción del sistema constitucional, del Estado de Derecho y de la libertad de información, es lo que tenemos que hacer. Y por eso la apelación a la energía cívica, la apelación a la energía ciudadana, la apelación a la ciudadanía es la expresión de mayor madurez política que se puede hacer en una democracia, que está basada exactamente en la confianza en la madurez ciudadana. Si eso lo conseguimos hacer, pues evidentemente, y lo hacemos y lo intentamos hacer, pues evidentemente habrá una esperanza. Si los españoles, por el contrario, se retraen y aceptan que aquí puede haber una situación más o menos escandalosa o dañina para las instituciones, dañina para el Estado de Derecho, dañina para la religión, que dura 2 días, 3 días, o sea, lo que dura un partido de fútbol, que se dice de domingo a miércoles dura, el miércoles nos olvidamos, no. Si tenemos en cuenta que eso no es así y tenemos en cuenta lo que tenemos, lo que está gobernando España, que es evidentemente una coalición de ultraizquierda que quiere acabar con el orden constitucional y que quiere acabar con la continuidad histórica de España, pues entonces nos tenemos que movilizar. El primer paso para hacer eso es: no hay Estado de Derecho y no hay libertad de prensa. Y ya está. ¿Es justo decir en este momento que el Partido Socialista es cada vez menos un partido constitucional? Dejó de ser un partido constitucional ya y dejó de ser un partido nacional ya. El Partido Socialista hoy es una sucursal del Partido Socialista de Cataluña. Y supongo que hay muchos socialistas históricos que se arrepienten mucho de la decisión que se tomó en su momento de no incorporar al Partido Socialista de Cataluña a el Partido Socialista, sino que dejarle que fuera el Partido Socialista de Cataluña. El único que condiciona la política y que hace política sobre el PSOE, sobre el Partido Socialista, es el Partido Socialista de Cataluña. El resto, como si no hay. Por tanto, el Partido Socialista no solamente ha dejado de ser un partido constitucional, sino que ha dejado de ser un partido nacional. Ha dejado de ser prácticamente. Y se me dice, hay una cosa, después de estas elecciones europeas, importante para España, importante también para Europa. Los 2 únicos países en los cuales un partido clásico, partidos clásicos como pilares constitucionales, se han mantenido después de las elecciones europeas, es Alemania a través de la CDU y España a través del Partido Popular. En todos los demás países, los pilares clásicos tradicionales han desaparecido. No se podrá decir, pues en Italia va mejor o en el otro lado, sí, pero excepto en Alemania y excepto en España, eso se ha perdido. Y eso es un factor de reflexión también muy importante y una ventaja para España, si la sabe utilizar y si la sabemos utilizar bien. ¿Qué implica para el resto de España la condonación de la deuda catalana? Hombre, implica que además implica que aquí se da un golpe de Estado y que entonces la decisión del Gobierno es, para la decisión del presidente del Gobierno, para tener el Gobierno, es aceptar los votos del señor Puigdemont y de los golpistas de Puigdemont y de los golpistas de la Esquerra Republicana, que todos fueron golpistas, porque sin esos votos no se está en el Gobierno. Significa que pagamos que se elimine el delito de sedición. Significa que se indulta a todos los golpistas. Significa que se produce una ley de amnistía que es anticonstitucional, que es inconstitucional. Significa que la ley de amnistía hace inocentes a los culpables y hace culpables a los inocentes. Y significa que ahora te dicen, no, mire usted, vamos a hacer 2 cosas más. Una financiación singular a Cataluña, que es darle un cupo a Cataluña, para entendernos, y condonar la deuda. Es decir, que usted me dice que además de todo lo que ha hecho hasta ahora,
ahora vamos a tener, todos los que estamos aquí y muchos millones de españoles más, vamos a pagar el golpe de Estado y además de pagar el golpe de Estado, vamos a financiar también la irresponsabilidad administrativa de los gobernantes separatistas catalanes. Porque una de las características, además de ser separatistas del nacionalismo separatista catalán, es que son administrativamente totalmente incompetentes. O sea, son despilfarradores. Y lo que vienen a decir, no, mire usted tiene que pagar ahora el golpe de Estado y además el despilfarro de los incompetentes gobernantes separatistas catalanes. Y además de eso, no solo eso, sino que voy a establecer una cláusula catalana en virtud de la cual le doy a los golpistas el derecho a revisar cualquier norma que se presente en el Congreso de los Diputados para que digan si eso lo aceptan o no lo aceptan y le dan el pase o no le dan el pase. Bueno, es una cosa que realmente dices, oiga, mire usted, es un desmontaje del sistema, es un desmontaje constitucional de tal envergadura que evidentemente, si la ciudadanía no es consciente de eso, todavía hay que apelar seriamente a la ciudadanía para que lo sepa. Presidente, no quiero terminar sin recordar que pasado mañana se cumplen 10 años del reinado de don Felipe VI y quería pedir una valoración de estos 10 años. Pues yo creo que se puede decir que es difícil encontrar un tiempo tan complicado, es difícil ponérselo tan complicado a un rey como se lo hemos puesto, o se lo han puesto las circunstancias y las decisiones de algunas personas, y es difícil actuar con más acierto. Por lo tanto, mi resumen sería excelente, esperanzador, y siendo excelente y siendo esperanzador, lo mejor que podemos hacer los españoles es confiar en el rey, confiar en la corona de España como fuente de seguridad y de estabilidad por muchos años. Yo desde luego lo hago. Pues muchas gracias, presidente. Vamos a pasar entonces a la primera mesa. Ramón. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón.